Revelado, la exesposa del CEO busca justicia extraordinaria y transforma su vida en 30 días. María se encontraba en la pequeña cocina de su modesto apartamento, rodeada del olor a guiso de lentejas que siempre había sido el favorito de sus hijos. Sus manos, callosas y sudorosas, sostenían una carta vieja cuyo papel amarillento recordaba tiempos más sencillos. La firma en la esquina derecha era de su difunto padre, un agricultor que había trabajado incansablemente para sacar adelante a su familia. En ese instante, un vacío profundo se instaló en su pecho. Parecía una broma cruel de la vida. Su exmarido, un exitoso CEO de una startup tecnológica, disfrutaba de una vida de lujos, mientras ella luchaba por mantener a flote un hogar. Los logros de su exmarido gritaban a los cuatro vientos, mientras los de María parecían desvanecerse en el aire. Se sentía invisible, la culpa la atrapaba. ¿Había hecho lo suficiente como madre? ¿Realmente importaba su sacrificio? Cada paso que daba en su vida diaria la llevaba más hacia la sombra, donde el reconocimiento era un espejismo inalcanzable. Pero ese día, al abrir la carta y descubrir un secreto que la haría temblar, el aire se volvió pesado. Propiedades que su padre había dejado, ocultas bajo un manto de mentiras, eran la llave para abrir una puerta que había permanecido cerrada por demasiado tiempo. La ira comenzó a burbujear en su interior, desafiando su silencio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se intensificó. La idea de enfrentarse a su exmarido la aterraba. Un adversario hábil, con recursos y poder, que sabía cómo mover fichas en su beneficio. ¿Pero qué puedo perder?, se preguntó, encontrando en sus hijos la motivación que necesitaba. Es hora de pelear. Sin embargo, la sombra de sus propios miedos se cernía sobre ella. La angustia la mantenía despierta por las noches, con la mente acelerada. Cada vez que imaginaba su futuro en la sala del tribunal, su respiración se volvía irregular. ¿Realmente estaba lista para esto? Las voces de su entorno la empujaban. El viejo amigo abogado del barrio la animó a seguir, recordándole que su lucha no era solo por ella, sino por todos los que habían sido dejados de lado. Pero en la soledad de su habitación, María se encontraba al borde de la desesperación, dudando de su valía. El eco de sus propias inseguridades la envolvía. No soy suficiente. Él siempre ha dominado. Y mientras sus días avanzaban, la percepción de sí misma se distorsionaba, haciéndola sentir más frágil que nunca. Mientras asistía a audiencias, cada mirada de desprecio de parte de la defensa la hirió, desdibujando su confianza. Pero en la calma después de la tormenta de emociones, una chispa de empoderamiento crecía en su interior. Tenía que luchar, tenía derecho a hacerlo. La lucha se volvió no solo una batalla legal, sino una batalla por su identidad, por el respeto que tan ansiosamente anhelaba. Pero justo cuando parecía que todo comenzaba a alinearse, un secreto más oscuro latía en las sombras, listo para emerger y poner a prueba su férrea determinación. La última verdad, la más devastadora, estaba a punto de revelarse y María, tambaleándose entre el miedo y la rabia, enfrentaría un momento decisivo que cambiaría no solo su trayectoria, sino la de su familia para siempre. La mañana del juicio llegó con un aire denso y una expectativa tangible en la sala de espera del tribunal. María se encontró frente a un reflejo en el espejo. No era la mujer que había llegado a este lugar 3 semanas atrás, indescifrable y acobardada. La determinación en sus ojos brillaba con una intensidad nueva, impulsada por la revelación de su herencia y el fervor que había ido acumulando día tras día.
Con cada paso hacia la sala, sentía los corazones de sus hijos latiendo en su pecho, compartiendo con ella la carga y el propósito que había encontrado. Antes de su primera aparición, había estado ensayando sus argumentos en su mente, pero a menudo se olvidaba de lo principal, su historia y la justicia que anhelaba. Sin embargo, el eco de las palabras de su abogado resonaba en sus oídos. Tu voz es tu mayor arma. Consciente de esto, decidió que cada palabra tendría que contar. Al entrar a la sala, se sintió como una guerrera enfrentando un campo de batalla. Los rostros de sus adversarios, fríos y calculadores, la incomodaron brevemente, pero no la detuvieron. Lo que antes era un nudo en su estómago comenzó a transformarse en fuerza. La jueza, autoritaria pero justa, la observaba también con interés. Hoy me escucharás, pensó. Y así empezó su exposición. Sus palabras fluyeron con una claridad que no sabía que poseía. Habló de su sacrificio, de la lucha diaria por mantener su hogar, de los momentos de debilidad que habían sido deslegitimados por años de desprecio. La mirada de la defensa, que reflejaba la arrogancia del poder, comenzó a tambalearse. María sentía la energía del público cambiar, captando la atención no solo de la jueza, sino de otros asistentes en la sala. Su vulnerabilidad se convirtió en fortaleza. Durante el transcurso de la demora que siguió, una anciana se le acercó. Lo que hiciste hoy fue valiente, le dijo, quebrando con su gesto un pequeño pudor. Esa pequeña confirmación hizo que María se sintiera vista, aún en medio de la lucha. El juicio se estaba convirtiendo en más que una batalla legal, era un testimonio de su vida. Esa mujer, antes escondida, estaba emergiendo con una voz. A medida que los días avanzaban, las audiencias se tornaron cada vez más intensas. María decidió que no iba a ceder ante el miedo ni a permitir que sus inseguridades la silencien. Se dedicó a prepararse a fondo, a explorar los archivos de su familia, a buscar testigos que pudiera llamar a colación. Cada nuevo descubrimiento la llenaba de un propósito renovado. Una noche, mientras revisaba viejas fotos de su padre, se dio cuenta de que la perseverancia y tenacidad eran rasgos que había heredado de él. El sacrificio ya no era una carga, sino un legado que debía honrar. Ella era más que una madre, era una luchadora. Este nuevo entendimiento de su identidad moldeó sus estrategias. Empezó a trazar conexiones y a desarrollar una narrativa que no solo abogaba por ella, sino por todos aquellos que no habían tenido la oportunidad de alzar su voz. Sin embargo, un día, al regresar de otra familia de audiencias, la comunicación de su abogado reveló algo inesperado. Un nuevo giro en el caso podría cambiar todo lo que había construido en las últimas semanas. Una evidencia encontrada no solo comprometía a su exmarido, sino que también amenazaba con destrozar la imagen que había diseñado con meticulosidad. El corazón de María latía con fuerza mientras esta noticia se asentaba en su mente. La avalancha de emociones se desplomó sobre ella. ¿Podría usar esta nueva prueba a su favor o sería su final? La lucha estaba lejos de concluir, y esta revelación podría ser tanto su salvación como su ruina. En este punto crítico, María tuvo que decidir, ¿estaba dispuesta a arriesgarlo todo en búsqueda de una verdad que podría cambiar su vida para siempre? La inminente decisión la llevó a cuestionar todo lo que había aprendido. ¿Podría ser el momento de jugar un todo por el todo? El día siguiente, María despertó con una sensación abrumadora en su interior. La conversación con su abogado aún resonaba en su mente. La nueva evidencia podría ser su salvación, pero implicaba riesgos que podrían alterar el rumbo de toda su vida. Se sentó al borde de su cama, intentando organizar sus pensamientos. Sabía que la verdad, aunque poderosa, podía tener consecuencias devastadoras. Sin embargo, había algo dentro de ella que se negaba a dar un paso atrás. Ese día se encontró con su abogado en una pequeña cafetería, un lugar discreto donde la cercanía de las paredes las hacía sentirse más protegidas. Al entrar, un aroma a café recién hecho se mezclaba con la ansiedad que traía consigo.
La realidad de su situación abrumaba a María, pero el compromiso hacia sus hijos y su propia dignidad le daba fuerzas. María, debemos ser estratégicas, le dijo su abogado, observando cómo sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa. Si decides presentar esta nueva evidencia, necesitarás prepararte para una tormenta. Pero si no lo haces, ¿qué pasará con tu búsqueda de justicia? Allí, en aquel ambiente cálido pero tenso, tomó la decisión de que la lucha por su voz y la de sus hijos merecía el riesgo. Voy a usarlo, respondió con firmeza. No puedo seguir viviendo a la sombra de su mentira. Quiero que mi historia sea escuchada, así que enfrentemos esto juntos. A partir de ese momento, la preparación intensificó su enfoque. María acudió a la biblioteca y se sumergió en documentos legales, buscando comprender cada matiz de la ley que pudiera beneficiarla. La fatiga se instaló en su cuerpo, pero cada página leía como un paso hacia adelante, cada palabra la armaba con conocimiento. Las noches se convirtieron en un torbellino de análisis y reflexión. Compartía su tiempo entre sus hijos, su trabajo y la montaña de información que acumulaba frente a ella. Era un acto de malabarismo que parecía desafiar su capacidad, pero iluminaba un fuego interno que nunca hubiera imaginado que poseía. Así pasaron los días y María comenzó a redefinir su lugar en la vida. La historia que había elaborado no solo englobaba su experiencia personal, sino que se entrelazaba con la lucha de muchas mujeres que se sentían atrapadas, silenciadas. Se convertía en una portavoz de una verdad que anhelaba salir a la luz. Decidida, buscó formas de presentar su narrativa de forma aún más impactante a través de pequeños videos que publicaba en sus redes sociales, compartiendo fragmentos de su historia, frases filosóficas que la inspiraban y mensajes de empoderamiento. Curiosamente, el feedback fue positivo y empezó a recibir mensajes de apoyo de desconocidos. Esa conexión con lo genuino y auténtico la empoderó como nunca antes. Su historia resonaba. Cada me gusta se sentía como una validación de su realidad. Pero en medio de esta oleada de confianza, había un rincón de su mente que la paralizaba. La más inminente confrontación con su exmarido se acercaba, y con ella la posible disolución de todo lo que había construido en su nuevo camino. El juicio final estaba programado para dentro de unos días, y mientras se preparaba, los ecos de sus esfuerzos se entremezclaban con miedos profundos. La posibilidad de no ser escuchada, de que la verdad se retorciera en su contra, de que sus hijos se sintieran avergonzados. Era una paradoja inquietante, pero allí, en los momentos de carga emocional, redescubría su fuerza. Una noche, mientras revisaba detalles finales, recibió un mensaje inesperado que la dejó helada. Era un recordatorio de su exmarido, prometiendo un escándalo si sacaba a la luz la nueva evidencia. Terminaron en una lucha de poderes visiblemente distanciados, donde las sombras del pasado decidían asomarse. María cerró el mensaje, y justo en ese instante se sintió atrapada entre una lucha interna. ¿Debería retroceder ahora que la verdad comenzaba a salir a la superficie? La tensión estaba alcanzando niveles insostenibles, y la lucha por su voz se convertía en una batalla aún más personal. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, y con él el potencial de romper sus cadenas o dejarse vencer por el miedo. La noche antes del juicio se cernía como un velo sobre su mente. La decisión, la confrontación, todo se condensaba en lo que podría ser el último paso hacia su liberación. El día siguiente no traería solo un juicio, traería consigo la oportunidad de reescribir su historia, de aceptar que el miedo no la definiría. Sin embargo, frente al momento culminante, María tuvo que decidir si estaba lista para hacer frente no solo a su exmarido, sino también a los fantasmas de su pasado. A medida que los relojes marcaban las horas, la realidad de su elección amenazaba con abrumarla. ¿Era realmente el momento de dar el paso definitivo hacia su reinvención? María despertó al amanecer con el corazón agitado. Cada latido resonaba en su mente como un recordatorio de la decisión que había tomado. Se levantó, sintiendo el peso de la noche anterior aún presente sobre sus hombros. Era el día del juicio, y a pesar de la pereza que quisiera arrastrarla de vuelta a la cama, sabía que debía enfrentar lo que se avecinaba. La claridad de su propósito la empujaba hacia adelante. Su historia necesitaba ser contada.
Mientras preparaba a sus hijos para la escuela, sus manos temblaban ligeramente y su mente divagaba entre la ansiedad y el orgullo. La sonrisa de sus hijos era un bálsamo que aliviaba parte de su dolor, y eso le otorgaba un atisbo de esperanza en el camino difícil que estaba por recorrer. Pero el temor era una sombra persistente. El mensaje de su exmarido aún pesaba en su conciencia. La amenaza de un escándalo planeaba sobre ella como un nubarrón. En el camino al juzgado, su mente trabajaba a 1000 por hora. Cada minuto era una batalla consigo misma para mantener la concentración. Recordó las palabras de su abogado. Debe ser estratégica. Era hora de aplicar lo aprendido. María había estudiado el proceso legal a fondo, más allá de lo que jamás imaginó que podría hacer. La información contenida en esos documentos legales había fortificado su mente y su resolución. Sabía que cualquier cifra o punto legal podría ser su oportunidad para cambiar el rumbo de su vida, no solo por sí misma, sino por la de sus hijos. Al llegar al juzgado, la atmósfera era pesada. La sala de audiencias estaba llena de rostros que gozaban de la notoria incomodidad de la situación. Se sintió vulnerable, pero al mismo tiempo empoderada. Cada paso que daba hacia el estrado se sentía como una afirmación de su elección. He venido aquí a luchar, se repetía mentalmente. Cuando tomó asiento y el juez entró en la sala, la voz del abogado la sacudió de sus pensamientos. ¿Está lista para comenzar? En ese instante no había vuelta atrás. Con cada palabra que salía de su boca, sentía que estaba desmantelando el muro que había construido su exmarido para mantenerla callada. Las pruebas que presentaría se convertirían en su voz, una voz que clamaba justicia. Al comenzar su testimonio, recordaba las noches pasadas, las grabaciones que había hecho, los momentos críticos cuando se dio cuenta de la fuerza que realmente tenía. Había encontrado un sentido de capacidad dentro de sí misma que nunca había percibido antes. A medida que exponía su verdad, la sala se llenó de un aire electrizante. Seguramente algunos estaban escuchando, algunos se estaban moviendo, y otros se estaban incomodando con la revelación de lo que había vivido. Su relato de resiliencia y determinación resonó en la sala, y más allá de los muros donde estaba, sentía que otras mujeres comenzaban a ver en ella aún un reflejo de su propia lucha. Las emociones se apelotonaban dentro de su pecho, pero el temor no era suficiente para paralizarla. Al terminar su declaración, la reacción fue diversa. Algunos murmuraban, otros mostraban incredulidad, pero el silencio que siguió era un eco del impacto que había causado. Fue durante el receso, mientras se apartaba para respirarse, que recibió un mensaje que la sacudió. Era de una amiga de antaño, alguien que había estado allí antes de que todo se complicara. María, sé que estás luchando, no estás sola. Las palabras la detuvieron en seco. Era un recordatorio que la comunidad, aunque fragmentada, aún existía en formas inesperadas. Pero en su mente, los demonios regresaban. La confrontación con su exmarido estaba a solo un paso, y la próxima sesión podría ser la más peligrosa emocionalmente. La presión de enfrentarlo la mantenía despierta. ¿Podría ella sostener esta narrativa y no perderse en el camino? Al cerrar la jornada, mientras se preparaba para la segunda parte del juicio, su corazón latía con fuerza. Se sentía más fuerte, aunque la inseguridad aún le acechaba. Sabía que la jornada no hacía más que comenzar. Si la verdad era su arma, tendría que aprender a usarla con precisión y coraje. Mientras reflexionaba sobre lo que había entregado y lo que podría venir, se dio cuenta de que había más en juego que solo su propia historia. Puede que estuviera en el centro del escenario, pero también podía ser la voz de muchas más. La lucha por recuperar su vida estaba en plena metamorfosis. Su próximo paso no solo afectaría su futuro, sino el de muchas otras. El momento de reafirmar su verdad estaba casi a la vuelta de la esquina. La pregunta era, ¿estaba realmente lista para enfrentar las consecuencias de lo que había desatado? La respuesta llegaría pronto, y con ella la oportunidad de forjar un nuevo destino. La sala del juzgado se transformó en un túnel de emociones contradictorias para María. Con cada palabra que intercambiaban su abogado y el abogado de su exmarido, cantidades ingentes de dudas asaltaban su mente, mientras un eco persistente la empujaba a seguir adelante. La situación era insostenible y la presión resultaba aplastante, pero había algo nuevo en ella, una determinación que surgía con cada testimonio, cada mirada.
Cuando llegó el momento de enfrentarse a su exmarido, sentía que todos sus temores se concentraban en ese instante. Los testimonios cruzados eran una danza peligrosa, pero había ensayado su parte con esmero. No podía permitirse titubear ni una vez más. María centró su atención en su respiración, asegurándose de que cada aliento la anclara a la realidad de su lucha. ¿Seguirás defendiendo lo indefendible?, preguntó su exmarido con una arrogancia palpante. Ella sintió que el mundo se paralizaba mientras la mirada de su abogado la reforzaba desde el otro lado, dándole el valor que necesitaba. «Defiendo mi verdad», respondió con una firmeza que la sorprendió incluso a sí misma. La sala pareció enmudecer ante el eco de sus palabras, y aunque el miedo aún corría por su cuerpo, había una verdad inquebrantable en su voz. A medida que avanzaban las declaraciones, surgieron revelaciones inesperadas. Recordó las enseñanzas que había unificado a lo largo de su preparación. La importancia no solo de ser escuchada, sino de ser creída. La memoria de esas noches de insomnio le trajo la resolución necesaria para sostener su mirada en el rostro de su exmarido. Había coleccionado todas las evidencias que demostrarían lo contrario de la imagen que él había querido que ella adoptara. En medio del proceso, un momento de duda la atravesó. La tentación de rendirse se presentaba como una sombra seductora, pero María se aferró a su mantra interior. «Soy más fuerte de lo que cree». Su experiencia le había enseñado a hacer frente a desafíos antes inamovibles. Cada obstáculo ahora era un peldaño en su ascenso hacia la libertad. Las palabras comenzaron a fluir con más claridad mientras compartía sus experiencias de vida. Recordar su vida antes la llenaba de calidez. Las risas de sus hijos, los sueños que había postergado, el amor por la pintura, el cual había relegado a un segundo plano. Ella comenzaba a entender que la lucha no solo era de supervivencia, sino de resurgimiento. Cada palabra que pronunciaba, cada reclamación de su individualidad, la iba acercando a la mujer que había sido y que podía volverse a ser. La jornada fue intensa, pero María comenzó a notar cambios a su alrededor. Algunas mujeres en la sala la miraban con admiración, y otros hombres la escuchaban con atención. Algo pronto se encendería más allá de su propio sufrimiento. Cada testimonio y cada evidencia presentaba un nuevo capítulo de su vida, una posibilidad de renacimiento. Al final de la jornada, mientras los murmullos se desvanecían, María buscó su teléfono. Recordó el apoyo de esa amiga del pasado y sentía que era el momento de abrir los canales de comunicación. Cuando envió un mensaje, sus dedos temblaban, no por miedo, sino por una intensa anticipación. Necesitaba más que una conexión. La idea de reconstruir relaciones, de encontrar apoyo verdadero, resonaba profundamente en su interior. Pero lo que más la inquietaba era el próximo encuentro con su exmarido. Sabía que la confrontación final podría definir su futuro. ¿Podría realmente manejar lo que estaba a punto de desatar? La historia no terminaba. María estaba a punto de zambullirse en las profundidades de su propio pasado. Sintiéndose lista para enfrentar lo que vendría, su corazón latía incesantemente. Detrás de esa puerta se encontraba su futuro y con cada decisión construía su nueva vida. La pregunta seguía susurrando en su mente: ¿habrá suficiente fuerza en ella para terminar lo que había comenzado? La respuesta aguardaba justo al borde de su siguiente paso, un paso hacia el inexpugnable destino que la deseaba por completo. Las horas que siguieron a la sesión del juzgado arrastraban consigo un peso casi palpable. María se encontraba en su pequeño apartamento, recargada en el respaldo del sofá, mientras los ecos de la sala seguían reverberando en su mente. Cada sentencia que había pronunciado le daba fuerza, pero también la enfrentaba a la incertidumbre de lo que vendría. La confrontación con su exmarido se aproximaba, y las dudas comenzaban a atravesar su mente de forma tumultuosa. Aún así, había algo claro: no podía retroceder. Después de enviar el mensaje a su amiga del pasado, sentía una mezcla de ansias y temores. Aquella conexión representaba una posibilidad de apoyo que había añorado, pero también la confrontación de un capítulo cerrado. La verdad es que necesitaba a alguien que comprendiera su recorrido, una guía que la ayudara a reafirmar su nueva identidad. La noche se hizo larga, y ante su mente inquieta, María decidió ocupar sus manos. Sacó un caballete que había estado guardado durante años y una paleta de colores que aún reflejaba el aroma a óleo fresco.
La pintura había sido su refugio, pero lo había abandonado en la vorágine de su vida. Con cada trazo, sentía que una parte de ella regresaba. La imagen que comenzaba a tomar forma en el lienzo era un autorretrato de su fuerza, la mujer resiliente que había emergido del dolor. Mientras concentraba su atención en los colores, recordaba un diálogo con una terapeuta, quien había señalado la necesidad de canalizar las emociones en acciones creativas. Esa idea se convertía en el hilo conductor de su crecimiento. La pintura no solo era una distracción, se convertía en su herramienta de sanación. Cuando la noche finalmente dio paso al día, María se levantó sintiendo la energía vibrante de la transformación. Decidida a profundizar en su empoderamiento personal, decidió inscribirse en un taller de arte terapéutico. Durante el primer encuentro, conoció a un grupo diverso de mujeres que compartían historias de resiliencia. Hablar de sus experiencias le permitió reconocer su lucha y, a su vez, el significado de su propia historia. Empezó a entender que un camino hacia la reconexión con su esencia requería tanto enfrentar su dolor como celebrar su fortaleza. El tiempo junto a esas mujeres cultivó en María un impulso renovado. La idea de expresar su verdad a través del arte la llenaba de propósito. Con cada boceto y cada conversación se formaban lazos de apoyo genuino, algo que siempre había anhelado. Comenzó a explorar su pasado con una nueva perspectiva, tomando impulso no solo para recuperar lo que había perdido, sino para superar las expectativas que otros tenían de ella. Durante una sesión, una de las participantes le sugirió que preparara una exhibición de su trabajo. A primera vista, esa idea causó en ella una oleada de incertidumbre, pero al mismo tiempo, una chispa de emoción y desafío la invadió. Marcaría la diferencia, no solo para ella misma, sino para aquellas que también luchaban por reivindicar sus historias. Mientras la fecha de la exhibición se acercaba, María sentía que la próxima confrontación con su exmarido comenzaba a reflejarse en cada pincelada. Ya no se trataba solo de un juicio, era una lucha por su autenticidad. Cada mirada a su lienzo la alentaba a aceptar el hecho de que, al enfrentarse a lo que había sido, también se preparaba para lo que podría llegar a ser. El día de la exhibición, con su corazón latiendo frenéticamente, se dio cuenta de que se había armado de valor para desafiar no solo a su exmarido, sino también a las sombras que habían amenazado con anular su voz. Allí, frente a un grupo de mujeres que la apoyaban, comprendió que había llegado el momento de compartir su lucha con el mundo. A medida que sus palabras resonaban en la sala, sabía que no solo estaba expuesta, estaba reclamando su lugar en el mundo, pero cuando su mirada se cruzó con un rostro familiar en la multitud, una ola de preocupación la invadió. Lo que veía en sus ojos no era solo asombro, había algo más. ¿Acaso su exmarido estaba al tanto de esta nueva etapa en su vida? El nudo en su estómago le decía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué nuevas pruebas tendría que enfrentar ahora? La sala de exhibición tenía una atmósfera vibrante, llena de murmullos de admiración y apoyo. Sin embargo, María no podía despegar la mirada del rostro conocido que había interrumpido su momento de gloria. Su exmarido, sentado en la esquina, parecía imperturbable, pero su presencia desgastó la euforia del triunfo que había cultivado con tanto esfuerzo. En su interior, una lucha encarnizada comenzó a gestarse, entre el orgullo por haber tocado el corazón de otros y la inquietud por saber que esa misma persona, la que había instigado su caída, estaba ahora de pie frente a ella. Esa noche, mientras recogía sus obras, la mezcla de emociones la abrumaba. Había encontrado en el arte un refugio, una voz, un nuevo camino, pero la sombra de su exmarido parecía proyectarse sobre su futuro. Se definía en términos de la percepción que él pudiera tener de ella. La exhibición había sido un triunfo significativo, sí, pero la batalla por su autoafirmación continuaba. La semana siguiente transcurrió entre una creciente mezcla de determinación y ansiedad. María decidió que ya no podía esperar a encontrarse con su exmarido en un contexto pasivo. Planificó un encuentro. Quería hablar con él cara a cara, no para buscar confrontación, sino para reivindicar su voz y aquel espacio que había dejado de ser suyo. Organizó el encuentro en un café cercano, un sitio que había sido testigo de muchas de sus decisiones.
En la mañana del encuentro, mientras se vestía, se enfrentó a un dilema. La inseguridad pinchaba en su estómago, recordándole momentos de vulnerabilidad que había pasado bajo su control. Pese a ello, se miró al espejo y por primera vez vio a una mujer que había logrado levantarse más allá de su historia. Se vistió con un conjunto sencillo pero elegante que reflejaba no solo sus nuevas perspectivas, sino también la fortaleza que había cultivado. Al llegar al café, su corazón latía en sincronía con el ritmo de un tambor. Estaba decidida a no mostrarse intimidada. Cuando su exmarido apareció, ella mantuvo la mirada firme. La conversación inició con palabras superficiales, pero pronto se tornó en un intercambio cargado de significado. María tomó la iniciativa. Deseaba abrir la puerta a una verdad que debía ser compartida. «Te agradezco por venir», comenzó. «Pero necesito que comprendas que no soy la misma mujer que conociste. He encontrado mi voz y planeo usarla». La respuesta de él fue cínica, como si sus palabras carecieran de peso. Sin embargo, María continuó con firmeza, cada palabra transformándose en un ladrillo que levantaba su nuevo camino. Ella debía demostrarle que las huellas de su pasado no la definirían. Con el transcurrir de la conversación, algo adentro de ella se consolidaba. Expresar sus sentimientos le otorgó un poder que no había reconocido hasta ese momento. Cuando finalmente se despidieron, no era solo un cierre, era un paso hacia la libertad. Con cada palabra que había compartido, había vaciado su carga emocional, enfrentándose a un fantasma que intentaba seguir atándola. En los días siguientes, la claridad sobre su futuro se fue formando, dejando un rastro de nuevas preguntas. ¿Debía incluir a su exmarido en su vida, o era hora de cortar completamente los lazos? Todo esto se entrelazaba con su preparación para una próxima exposición colectiva que se avecinaba, un paso más en su camino para solidificar su nueva identidad como artista. La fecha de la exposición comenzó a acecharla, y con ello también la presión de presentar no solo su arte, sino un aspecto de sí misma que hasta ahora había mantenido oculto. Iba a hablar sobre su experiencia con vulnerabilidad y autoconfianza en un foro abierto. Pero a medida que se acercaba el día, otra preocupación crecía en su mente. ¿Qué pasaría si su exmarido decidía interferir nuevamente en su vida? El temor y la determinación se entrelazaron, empujándola a prepararse a enfrentar no solo el juicio de una sala llena de gente, sino la resolución de su pasado. ¿Podría finalmente sacudirse el miedo que la había seguido durante tanto tiempo? Mientras su mente se llenaba de preguntas, sabía que un nuevo capítulo empezaba, pero también que tendría que enfrentarse a su propio obstáculo más grande, la imagen de sí misma que había luchado por cambiar. Los días previos a la exposición se convirtieron en un torbellino emocional y creativo para María. Su estudio, antes un refugio, se sentía cada vez más como un campo de batalla. Cada pincelada era un intento de plasmar no solo colores sobre el lienzo, sino también las emociones que la consumían. La obra que había creado para el evento presentaba un océano enrojecido con olas que parecían chocar entre sí, evocados por tormentas internas y corrientes de resistencia. Mientras trabajaba, comenzaron a surgir nuevas ideas. El arte que antes utilizaba como medio de escape se transformaba en una poderosa forma de comunicación. María se dio cuenta de que había estado pintando su historia, desde la tristeza hasta la superación. No obstante, cada borde del lienzo evocaba el temor a la desaprobación. El autorretrato que representaba su transformación contenía más dolor del que era capaz de mostrar al mundo. Sus manos titubeaban al mezclar los colores de su alma, preguntándose si era lo suficientemente valiente para compartir su verdad. Al mismo tiempo, la presión del evento se hacía palpable. ¿Acaso su voz resonaría en la sala? Este era un momento que siempre había soñado, y sin embargo, un terror profundo se aferraba a su imaginación, amenazando con desbordar la confianza que se había esforzado por edificar. Una noche, mientras contemplaba su obra casi terminada, el recuerdo de su exmarido la invadió. Su risa burlona, su mirada despectiva, todo se la devolvía con un eco hiriente. Ella sabía que tenía que enfrentarlo, no solo en la presentación de su arte, sino de su propia historia. Decidió que su discurso en la exposición debería ser honesto, una verdad cruda. Una mañana, antes de dirigirse al estudio, se sentó con un cuaderno y comenzó a plasmar sus pensamientos.
Mi viaje ha sido una montaña rusa de caos y consuelo, escribía con fervor. He dejado que otros definan quién soy, permitiendo que la culpa y la vergüenza me arrastren. Ya no más. Cuanto más escribía, más liberación sentía. Tenía que articular su proceso de sanación, y eso significaba hablar sobre el dolor, pero también sobre la resiliencia que había emergido de él. Durante esos días, se volvió una habitual del espejo, mostrándose un lado que antes ocultaba. Despertaba cada mañana, se miraba a los ojos y repetía: «Eres más que los errores del pasado». Hacía ejercicios de respiración, recordando que cada momento de miedo era una oportunidad para reafirmar su voz. Practicó su discurso en voz alta, permitiendo que las palabras fluyeran con autenticidad, cada vez más segura de que su arte y su voz podían unirse para formar una narrativa poderosa. El día de la exposición llegó con una mezcla de ansiedad y adrenalina. Al entrar en el recinto abarrotado, los murmullos de las conversaciones la envolvieron, y el acariciar de las miradas la hizo sentir expuesta. La sala brillaba con una luz cálida, pero María se sintió como si estuviera en el ojo de un huracán. Todos los ojos de la comunidad estaban centrados en ella. Cada paso hacia el centro del escenario parecía un acto de desafío, un símbolo de todo lo que había luchado por alcanzar. Finalmente, al tomar el micrófono, sabía que estaba a punto de abrir una puerta a su realidad. Se sintió como una guerrera, lista para compartir su verdad. Hoy, no solo muestro mi arte, sino que expongo quienes somos realmente por dentro. Las luchas que nos definen y los triunfos que nos transforman. El silencio en la sala se hizo palpable, y con cada palabra atendía su necesidad de justicia, no solo para sí misma, sino para todas las almas que habían sentido el peso de la culpa y la vergüenza. Pero en un rincón, el rostro de su exmarido aparecía, una sombra que no podía ignorar. Su presencia no era solo un recordatorio del pasado, era un cuestionamiento de su nuevo futuro. Mientras continuaba hablando, sentía la presión de esos ojos, preguntándose si realmente podría cortar los lazos con el miedo que él representaba. Sin embargo, el verdadero desafío estaba ante ella. ¿Podría hacerse agente de su propia narrativa y luchar contra esa sombra en su mente? Estaba a punto de descubrirlo. Una revelación cada vez más clara se formaba en su interior. El arte no era solo un medio de expresión, era su salvación. Pero solo había un camino por delante: ser auténtica y arriesgarse todo nuevamente. El silencio se tornó en curiosidad, y con el nudo en su garganta, comprendió que la batalla no solo era con él, sino con el reflejo que había temido ver todo este tiempo. Mientras terminaba su discurso, su corazón latía con fuerza. Hoy es solo el comienzo. Dejó escapar en un susurro profundo, sintiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. El eco de sus últimas palabras resonó en el aire, y mientras se alejaba del micrófono, María sintió una mezcla de alivio y agitación. Había ganado una pequeña batalla en su esfuerzo por liberarse de las cadenas invisibles de su pasado, pero también sabía que esa victoria era solo el comienzo de un camino lleno de incertidumbres. Observó las reacciones en la sala. Algunas miradas estaban llenas de empatía, mientras que otras eran incrédulas, como si su valentía desafiara algún orden no escrito. Se retiró hacia una esquina, batallando con un torbellino de emociones. El arte había sido su refugio, pero ahora ese refugio se había convertido en un campo de exploración emocional. Había hablado de sus luchas, pero su corazón aún estaba enredado en la confusión que su exmarido había sembrado en su mente. Esta combinación de liberación y caos le dejaba claro que necesitaba profundizar aún más en su transformación personal. Los días posteriores a la exposición fueron extraños. La atención que había buscado durante tanto tiempo se volvió incómoda. Sus redes sociales estallaron con mensajes de felicitaciones, pero entre ellos aparecieron comentarios insidiosos. Algunos se cuestionaban su credibilidad simplemente por ser una ex-esposa de un CEO. Esa sombra lo atravesaba todo, haciéndola dudar si realmente podía sostener el peso de su historia. Decidió que tenía que enfrentarlo en sus propios términos, y así empezó a planear su próximo paso, una serie de talleres donde fusionaría su arte y su crecimiento personal con el objetivo de empoderar a otros. María se sumergió en la idea con fervor. Cada taller sería una extensión de su narrativa, un espacio donde sería honesta
y permitiría a otros liberarse también. Pero la organización no fue tan sencilla. Mientras buscaba un lugar adecuado y organizaba el contenido, las viejas inseguridades comenzaron a asomar nuevamente. Se cuestionaba la valía de su experiencia. ¿Qué tengo yo para enseñar? Era un pensamiento que le golpeaba la mente a cada instante. Una mañana, después de varias noches de insomnio, decidió visitar una de las galerías locales donde había expuestos algunos de sus primeros trabajos. Al mirar las obras, se dio cuenta de cómo había evolucionado. Las formas torcidas y las mezclas de colores brillantes hablaban de ella, de su lucha y sus triunfos. En ese instante, un destello de claridad la atravesó. No necesitaba ser perfecta. Lo que ofrecía era autenticidad, un crisol de experiencias vividas que podía guiar a otros a enfrentar sus propias tormentas internas. En las semanas que siguieron, María se adentró en su nuevo proyecto. Se convirtió en una adicta a la investigación, devorando libros sobre coaching emocional y técnicas de expresión artística. Estableció un calendario, ofreciendo espacio para reflexionar y expresarse en sus talleres. Cada sesión prometía ser un lugar seguro donde los participantes pudieran pintar sus propias verdades, lejos de los juicios de los demás. Pronto, el primer taller llegó. El pequeño grupo que se reunió en su estudio era diverso. Padres solitarios, jóvenes barriendo sombras de inseguridades, adultos que buscaban una salida a la rutina. Mientras compartían, las historias comenzaron a entrelazarse, creando una red invisible de apoyo. María se sintió como una conductora de energías, guiando a cada participante mientras emergían sus historias. No obstante, en medio de esa creación colectiva, comenzó a sentir que su historia personal aún no estaba totalmente resuelta. Una noche, mientras reflexionaba sobre los progresos de los talleres, se encontró con un mensaje de su exmarido, un intento de reconexión que la dejó inquieta. Parte de ella quería ignorarlo, pero también despertó una oleada de dudas. Se preguntó si realmente estaba lista para cerrar ese capítulo definitivamente, o si su viaje aún la llevaría a enfrentar a esa sombra en un momento crucial. La tensión dentro de María creció, entre la emoción de su nuevo propósito y la incertidumbre latente, tejiendo un camino que parecía bifurcarse. Su viaje de sanación estaba en evolución, pero las decisiones que debía tomar eran cada vez más desafiantes. ¿Podría finalmente decantarse por su voz o decidir si debía confrontar lo que le había hecho daño? La noche se tornó oscura, y con una mezcla de orgullo y miedo, comprendió que el verdadero giro de su vida estaba por venir. Mientras miraba por la ventana, decidió que era hora de enfrentarse al origen de sus temores. Llevaría consigo la fuerza adquirida, pero optaría por fuerzas externas que determinarían si había esmado las lecciones del pasado. El eco de su propio mensaje resonaba en su mente. Hoy es solo el comienzo, pero la próxima etapa requería más que valentía. Necesitaba cerrar el círculo para poder avanzar, y ese camino la llevaría directo hacia su exmarido. El día del encuentro con su exmarido llegó y María sintió como si corriese una corriente eléctrica a través de ella. Había dedicado mucho tiempo a prepararse mentalmente para este momento, reconociendo que no solo estaría enfrentando a él, sino también a la parte de sí misma que había permanecido oculta por tanto tiempo. Su agenda estaba clara. Quería hablar de su nueva vida, de sus logros, de su valentía. No podía, ni quería, permitir que su pasado determinara su presente. Al llegar al café, el lugar donde tantas decisiones habían sido tomadas, se sentó en la mesa que ambos solían ocupar durante los días en que todo parecía más sencillo. El aroma del café recién hecho impregnaba el aire, pero en lugar de encontrar consuelo, los nervios comenzaron a acumularse en su estómago. Esperó unos minutos, sintiendo que cada segundo era una eternidad. Finalmente, él apareció. Cuando sus miradas se encontraron, algo dentro de María se encendió. Estaba decidida a no dejarse intimidar. La sonrisa arrogante que solía llevar se había desvanecido, reemplazada por una expresión que reflejaba una sorpresa casi palpable. El tiempo no había pasado en vano. Los días de lucha la habían transformado en una mujer más fuerte, más sabia. «Hola María», comenzó él, con un tono que intentaba ser cordial, pero que sonaba vacío. «Hola», respondió ella con firmeza, su voz sonando sólida en el ambiente. Sin rodeos, María articula su intención. «Quiero que sepas que he encontrado mi voz.
No estoy aquí para pelear, sino para compartir que he estado reconstruyendo mi vida. Ya no eres la fuente de mi dolor, sino el recordatorio de que tengo un poder que no sabía que poseía. Su exmarido la miró con una expresión de incredulidad. ¿Y crees que puedes simplemente borrar lo que ocurrió?, preguntó, como si no pudiera aceptar la realidad de su crecimiento. Lo que he vivenciado me ha traído hasta aquí. Ya no me arrastro por las sombras de la culpa y el miedo. He aprendido que mis experiencias son solo eso, experiencias. No definen quién soy. María podía sentir cómo sus palabras estaban resonando, no solo en la atmósfera, sino también en su propia mente. Cada oración era un ladrillo en la pared que había comenzado a construir a su alrededor, una estructura que la protegería de la vulnerabilidad del pasado. La conversación siguió fluyendo, y mientras compartía detalles sobre los talleres que había comenzado y cómo su arte se había convertido en un vehículo de su sanación, una nueva dinámica se estableció. Se sentía más en control, más en paz. Hablarle de su proceso de sanación no era un intento de humillarlo, sino una forma de reivindicarse, de mostrarle que su historia solo era un capítulo en un libro mucho más grande. A lo largo de la charla, pudo ver cómo su exmarido cambiaba de expresión, de la incredulidad a la incomodidad. La confianza que María proyectaba era palpable. Ella había llegado a un lugar de paz y reconocimiento personal que él nunca había considerado posible. Finalmente, al cerrar la conversación, él la miró con una mezcla de desdén y algo que se asemejaba a la admiración. «Siento que estás en un buen lugar», admitió, aunque cada palabra parecía un reto para salir de sus labios. «Lo estoy», dijo María con seguridad. «Y aunque no estoy aquí para buscar el perdón que no obtendré, reconozco que he llegado lejos. Ya no soy una sombra de lo que solía ser». Al salir del café, una sensación de ligereza la envolvió. Había llevado consigo el peso de su historia, pero ahora ese peso se había convertido en un recordatorio de su fortaleza. Cada paso hacia su automóvil era un paso hacia la libertad. Los siguientes meses fueron un torrente de cambios. María continuó con sus talleres y perfeccionó su arte, sintiendo que cada trazo que daba en el lienzo era un acto de afirmación. Su comunidad de mujeres creció, y cada encuentro reafirmó su lugar como una mentor y guía en las vidas de quienes estaban dispuestas a abrazar su propia lucha. En una exposición reciente, recibió un feedback conmovedor. «Tu arte me ha inspirado a enfrentar mis propios miedos». Al escuchar tales palabras, María sintió una oleada de satisfacción. No solo había recuperado su voz, sino que la había compartido, alimentando a otros en su camino hacia la transformación. Entonces, María tenía claro que su viaje no había terminado, había logrado construir una nueva vida, pero sabía que cada día traería sus propios desafíos. Sin embargo, lo que sí había cambiado radicalmente era su percepción de sí misma. Ya no era la mujer quebrada que se había visto obligada a luchar por lo que merecía. Ahora se veía como una artista, una madre y una guerrera cuya historia no solo importaba, sino que podía inspirar a otros. La resolución de su conflicto personal se había alcanzado finalmente. La confianza que había cultivado la estableció firmemente en un nuevo camino, y su historia no solo pertenecía a ella, sino a todas las mujeres que alguna vez se sintieron insignificantes o invisibles. Este capítulo de su vida se cerró con una sonrisa genuina, mientras se preparaba para el siguiente desafío. Una charla motivacional sobre resiliencia y autodefinición. Había abrazado su pasado, y en su lugar, había desatado la fuerza de un futuro brillante. María sabía que su historia, rica en transformación, no solo era un viaje individual, sino una luz para otros que buscaban su propia salida de la oscuridad. No esperen ni un segundo más para compartir. Compartan esta historia inspiradora con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Juntos, sigamos iluminando el camino del crecimiento personal.